¿Fue la ambición ciega de Marco Licinio Craso lo que condenó a la élite de Roma a un exilio eterno? ¿O existía un plan oculto para expandir el imperio hasta los confines del mundo conocido que la historia oficial decidió borrar? La historia de Roma está escrita con la sangre de sus mártires y el oro de sus conquistadores, pero hay un capítulo que los analistas del Senado intentaron sepultar bajo el polvo de los siglos. Nos situamos en el año 53 a.C. La República Romana no es aún el imperio de los Césares, sino una potencia en ebullición, dirigida por el primer triunvirato. En la cúspide de este poder se encuentra Marco Licinio Craso. Craso no es un hombre de letras, ni un filósofo. Es el hombre más rico que ha pisado Italia, un magnate que amasó su fortuna comprando edificios en llamas y esclavizando a los vencidos de la rebelión de Espartaco. Pero a Craso le falta algo que sus rivales, Pompeyo y el joven Julio César, poseen en abundancia: la gloria militar indiscutible. Para obtenerla, Craso dirige su mirada hacia el este, hacia el Imperio Parto, una potencia que dominaba las rutas comerciales hacia Oriente. Sin una declaración formal de guerra, y desoyendo los malos augurios de los sacerdotes que veían en su expedición una blasfemia, Craso moviliza a 7 legiones. Hablamos de 40.000 hombres, la flor y nata de la infantería pesada romana, marchando hacia las arenas ardientes de Mesopotamia. Estos soldados no sabían que se dirigían hacia la mayor humillación de la historia militar romana. El encuentro definitivo ocurrió en las llanuras de Carrhae. Los romanos, acostumbrados a las batallas de infantería contra infantería, se encontraron con una pesadilla táctica. Los partos no luchaban cuerpo a cuerpo. Utilizaban 10.000 arqueros a caballo y 1.000 catafractos, caballería pesada cubierta de acero de pies a cabeza. El cielo de Carrhae se oscureció. Las flechas partas, diseñadas para atravesar el escutum de madera y cuero de los legionarios, llovían sin descanso. Cada vez que los romanos intentaban una carga, los jinetes enemigos se retiraban disparando hacia atrás con una precisión letal, el famoso disparo parto. Craso, paralizado por la indecisión, y viendo cómo su hijo Publio moría en combate, cometió errores fatales. La derrota fue absoluta. 20.000 romanos murieron en esas arenas, y otros 10.000 fueron capturados. El propio Craso, al intentar negociar una tregua, fue asesinado. La leyenda más oscura cuenta que los partos, conocedores de su avaricia insaciable, fundieron oro y lo vertieron por su garganta, burlándose del hombre que quería comprar el mundo. Los estandartes de las legiones, las águilas sagradas, fueron capturados, una mancha de deshonor que Roma no olvidaría en décadas. Pero aquí es donde la cronología tradicional se rompe y el misterio cobra vida. ¿Qué pasó con los 10.000 legionarios capturados? Para los partos, matar a 10.000 soldados de élite era un desperdicio de recursos. Los partos tenían un problema en sus fronteras orientales: las constantes incursiones de tribus nómadas de las estepas. Así que tomaron una decisión sin precedentes. Deportaron a los prisioneros romanos a la región de Margiana, en el actual Turkmenistán, a más de 2.500 kilómetros de Roma. Estos hombres no eran esclavos comunes. Eran ingenieros, centuriones y veteranos que sabían que el regreso a casa era imposible. En Margiana, los romanos fueron obligados a construir fortificaciones y a servir como una fuerza de contención fronteriza. Estaban en el umbral de la ruta de la seda, el cordón umbilical que conectaba el mundo mediterráneo con la misteriosa China de la dinastía Han. Durante años, estos soldados vivieron en una especie de limbo histórico. Se adaptaron, se mezclaron con las poblaciones locales, pero nunca perdieron su identidad militar. En la soledad de las estepas, mantenían sus formaciones, sus rangos y, sobre todo, su disciplina. Pero en el año 36 a.C., 17 años después del desastre de Carrhae, ocurre algo extraordinario. Un ejército chino, bajo el mando del general Chen Tang, avanza hacia el oeste para enfrentarse a un líder rebelde de los Xiongnu, llamado Chi Chi, que había construido una fortaleza en las orillas del río Talas.
Los cronistas chinos, meticulosos en sus registros, describen que al acercarse a la fortaleza de Shishi, se encontraron con algo que los dejó atónitos. Defendiendo las puertas de la ciudadela, no había guerreros nómadas, sino una unidad de infantería que luchaba con una formación de escamas de pescado. Esta formación consistía en escudos entrelazados que protegían por completo a los combatientes, permitiéndoles avanzar como una muralla humana. Los chinos también registraron que esta ciudadela tenía una doble empalizada de madera, una técnica de fortificación que era el sello distintivo de las legiones romanas, pero totalmente ajena a las tácticas de Asia Central. ¿Eran estos los hijos de Carrae? ¿Habían sido vendidos los prisioneros romanos por los partos a los señores de la guerra de las estepas? El choque entre la tecnología militar china, famosa por sus ballestas de largo alcance, y la defensa romana fue inevitable. Los chinos ganaron la batalla, pero quedaron tan impresionados por la valentía y la técnica de estos soldados extranjeros que decidieron no ejecutarlos. En lugar de eso, los capturaron y los trasladaron aún más lejos al este, hacia el corazón del Imperio Celeste. A medida que nos adentramos en este relato, debemos entender la psicología de estos legionarios. Imaginen caminar durante meses por desiertos de sal, cruzando las montañas del Himalaya y las estepas de Mongolia, custodiados por soldados de una civilización que ni siquiera sabían que existía. Para ellos, Roma ya no era un lugar físico, sino un recuerdo que mantenían vivo a través de sus rituales y su disciplina. Estaban entrando en una tierra donde los hombres vestían seda y el emperador era considerado el hijo del cielo. El general Chen Tang presentó a estos prisioneros ante el emperador chino. Los registros imperiales mencionan que se les asignó una tierra específica para asentarse en la provincia de Gansu, en el borde del desierto de Gobi. El nombre que los chinos dieron a esta nueva aldea es el núcleo del misterio, Liqian. En el idioma chino antiguo, Liqian era el término utilizado específicamente para referirse a Alejandría, o de manera más general, al mundo grecorromano. Los chinos no llamaron a la aldea por una característica geográfica, sino por el origen de sus habitantes. Habían fundado una ciudad romana en el corazón de China. Sin embargo, el secreto no termina en los nombres. Durante siglos, la aldea de Liqian fue olvidada por el mundo occidental, hasta que en la década de 1950, un profesor de Oxford, llamado Homer Dobbs, unió los puntos. Pero incluso Dobbs no podía imaginar lo que la ciencia moderna revelaría décadas después. No se trataba solo de crónicas antiguas. El secreto estaba grabado en la carne y los huesos de los habitantes de esa aldea. Los campesinos de Liqian, hoy en día, presentan rasgos físicos que han desconcertado a los antropólogos durante generaciones. Ojos verdes y azules, narices prominentes, cabellos castaños, y una estatura superior a la media de las regiones circundantes. En una zona donde la genética es predominantemente mongoloide, estos rasgos son anomalías vivientes. ¿Fue Liqian el refugio final de la Legión Perdida? Es posible que estos soldados, cansados de la guerra y el exilio, decidieran que su lealtad ya no pertenecía a un senado que los había abandonado, sino a la tierra que les permitía cultivar en paz. Pero el misterio tiene una capa más profunda. Los habitantes de Liqian no solo tienen rasgos occidentales, rinden culto a tradiciones que no encajan con el budismo o el taoísmo chino. Realizan juegos similares a los combates de gladiadores y construyen estructuras que guardan una semejanza asombrosa con los altares romanos. Estamos ante el primer contacto real entre las dos superpotencias de la antigüedad. Un contacto que no se dio a través de diplomáticos, sino de prisioneros de guerra que llevaron la cultura latina a las puertas de la Gran Muralla. Pero el camino de los legionarios hacia Liqian fue un camino de sangre, traición y descubrimientos que desafían la lógica. ¿Qué descubrió el equipo de arqueólogos que excavó los alrededores de Liqian cuando encontraron una serie de fosas comunes con restos humanos que no coincidían con ninguna etnia asiática, pero que portaban fragmentos de cuero y metal idénticos a los utilizados en las armaduras de las legiones de Craso? El próximo capítulo nos sumergirá en la batalla de Shishi, el momento exacto donde el águila romana se enfrentó al dragón chino. Capítulo 2.
El choque del águila y el dragón. Las fosas comunes descubiertas en los bordes del corredor de Hexi no solo contenían huesos, contenían una anomalía temporal. Los restos humanos, de gran envergadura y cráneos dolicocéfalos, típicos de los pueblos del Mediterráneo, estaban enterrados junto a puntas de flecha de ballesta china de la dinastía Han. Pero lo más revelador fue el hallazgo de restos de calzado, fragmentos de cuero con clavos de hierro, dispuestos en un patrón específico para evitar el deslizamiento en combate. No eran botas nómadas ni sandalias orientales. Eran las caligae romanas. Aquellos hombres habían muerto combatiendo en un lugar donde, según los mapas de la época, el mundo simplemente se terminaba. ¿Cómo logró una unidad de infantería pesada, diseñada para las batallas en las llanuras de Europa, adaptarse y sobrevivir al clima extremo del Asia Central y a las tácticas de asedio chinas, que estaban siglos por delante de cualquier cosa que Roma hubiera enfrentado? Para comprender el choque entre estas dos potencias, debemos situarnos en el año 36 a.C. El escenario es la ciudadela de Shishi, a orillas del río Talas, en el actual Kazajistán. El general chino Chen Tang había liderado una expedición punitiva masiva para castigar a los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas que amenazaba la estabilidad de la ruta de la seda. Los espías chinos habían informado de una fortaleza inusual, construida con una técnica que desafiaba la lógica local. Una ciudad amurallada protegida por una doble empalizada de troncos de madera. Un diseño de fortificación que permitía a los defensores repeler asaltos con una eficacia aterradora. Cuando las tropas Han rodearon la fortaleza, los cronistas imperiales registraron una visión que los dejó perplejos. Fuera de las puertas principales, un grupo de guerreros extranjeros se mantenía en formación cerrada. No gritaban de forma desordenada como los nómadas, ni cargaban de manera individual. Permanecían estáticos, con sus escudos rectangulares entrelazados, creando una superficie continua de metal y madera. En los registros chinos, esta formación fue descrita como yulin, que se traduce literalmente como escamas de pescado. Hoy, cualquier estudiante de historia militar reconoce en esa descripción la formación en testudo o tortuga, la maniobra defensiva por excelencia de las legiones romanas. El giro dramático de este encuentro reside en la tecnología. Los romanos eran los maestros de la defensa de infantería, pero los chinos eran los maestros de la artillería de largo alcance. La ballesta Han era un arma de precisión matemática, capaz de atravesar armaduras a distancias que el arco romano ni siquiera soñaba alcanzar. Imaginen el terror de los legionarios, veteranos de Carrae, que ya habían sobrevivido a las flechas partas, al enfrentarse ahora a proyectiles que llegaban con una fuerza cinética devastadora. A pesar de su formación impenetrable, la empalizada de madera fue incendiada por los chinos mediante flechas de fuego y proyectiles de catapulta. Los romanos, atrapados entre su lealtad a los mercenarios nómadas que los habían contratado y la posibilidad de una muerte segura bajo los escombros, lucharon hasta el último hombre fuera de los muros, protegiendo la retirada de sus nuevos aliados. Sin embargo, el general Chen Tang no era un carnicero. Era un hombre que valoraba la disciplina por encima de todo. Al observar la valentía suicida de aquellos hombres de narices prominentes y barbas espesas, ordenó que no fueran ejecutados. Los 1.400 supervivientes fueron encadenados, pero no como esclavos destinados a las minas, sino como trofeos de guerra vivos. Estos hombres, que ya habían caminado desde el Mediterráneo hasta el Caspio, comenzaban ahora su última y más larga marcha, el traslado forzoso hacia el corazón de la China imperial. A medida que la columna de prisioneros avanzaba por el desierto de Taclamacán, apodado el Mar de la Muerte, la relación entre capturores y capturados empezó a cambiar. Los chinos, expertos en logística, se quedaron asombrados por la capacidad de los romanos para construir campamentos fortificados en cuestión de horas cada vez que la columna se detenía para pasar la noche. Los romanos, por su parte, descubrieron una civilización que, al igual que la suya, valoraba la ley, la jerarquía y la ingeniería. Fue un reconocimiento mutuo entre dos imperios que se miraban en un espejo lejano.
el emperador Yuan de la dinastía Han recibió a los prisioneros con una mezcla de curiosidad científica y cálculo político. Necesitaba colonos guerreros para proteger el corredor de Hexi, una estrecha franja de tierra cultivable que era vital para el comercio de la seda y que estaba bajo constante ataque. En lugar de dispersarlos, el emperador tomó una decisión que sellaría su destino para siempre. Les otorgó tierras en una zona estratégica de la actual provincia de Gansu, pero no les dio cualquier nombre. En los registros oficiales del censo de la dinastía Han, se registra la fundación de una nueva ciudad bajo el nombre de Liqian. Para un funcionario chino de la época, Liqian no era una palabra aleatoria. Era la transliteración fonética de Alexandría, el término que los orientales usaban para designar al mundo bajo la influencia de Roma. Era la admisión oficial de que una colonia de súbditos del César ahora servía al Hijo del Cielo. Los legionarios de la Legión Perdida dejaron de ser soldados errantes para convertirse en los fundadores de una nueva estirpe. Construyeron sus casas siguiendo los planos de las villas romanas, pero utilizando materiales chinos. Cultivaron la tierra con técnicas de irrigación mediterráneas, y lo más importante, se casaron con las mujeres locales, fusionando dos de los linajes más poderosos de la antigüedad. Pero el misterio de Liqian no es solo una nota a pie de página en un libro de historia polvoriento. Es una realidad física que ha sobrevivido 2000 años. En la década de 1990, un equipo de científicos internacionales llegó a la aldea para realizar pruebas de ADN. Los resultados fueron impactantes. Más del 50% de la población local poseía marcadores genéticos que solo se encuentran en las poblaciones del sur de Europa y el Cáucaso. El ADN había preservado el secreto que el tiempo intentó borrar. Sin embargo, junto a la genética, sobrevivió algo más oscuro. Una tradición de lucha y rituales que no guardan relación con ninguna otra aldea de China. Los habitantes de Liqian rinden culto a una figura que llaman el General, un guerrero que, según la leyenda local, llegó del oeste con una armadura que brillaba como el sol. Cada año, realizan juegos de fuerza que incluyen el levantamiento de piedras y luchas coreografiadas que guardan un parecido asombroso con los ejercicios de entrenamiento de los gladiadores romanos. Pero hay un detalle que inquieta a los arqueólogos. En las cercanías de Liqian se han encontrado restos de lo que parece ser una pequeña arena de combate, construida con piedra local, pero con un diseño circular que no existe en la arquitectura tradicional china. Es posible que estos legionarios, en su vejez y nostalgia, intentaran recrear en los confines del Gobi los espectáculos de sangre del Coliseo. La Legión Perdida no se desvaneció en el desierto. Se transformó. Aquellos hombres que partieron de Roma con la ambición de Craso terminaron siendo los guardianes de la frontera más lejana de China. Pero su presencia allí no fue pacífica. Documentos recientemente traducidos de la época mencionan conflictos de identidad entre los colonos de Liqian y las autoridades locales, sugiriendo que los romanos nunca olvidaron del todo sus leyes ni su lengua original. ¿Qué contenía el extraño cofre de bronce, decorado con águilas y dragones entrelazados, que fue desenterrado bajo los cimientos de la casa del anciano de la aldea en el año 2005? ¿Y por qué el gobierno chino decidió confiscar el hallazgo y declarar la zona como sitio de seguridad nacional apenas 24 horas después? El próximo capítulo nos revelará la conspiración del ADN y los documentos secretos que demuestran que el contacto entre Roma y China fue mucho más profundo de lo que nos han permitido saber. Capítulo 3. La conspiración del ADN y el cofre de las dos águilas. El cofre de bronce confiscado por las autoridades en 2005 no era una simple urna funeraria. Testigos presenciales, antes de ser silenciados por protocolos de confidencialidad, describieron un objeto de una manufactura híbrida imposible. La técnica de fundición era indiscutiblemente de la dinastía Han, pero los motivos iconográficos representaban a un águila imperial sosteniendo un rayo de Júpiter, rodeada por inscripciones en un latín arcaico y corrupto que mencionaba la Legio Octava. El hallazgo del cofre confirmó lo que muchos temían. Los romanos en China no solo sobrevivieron,
sino que mantuvieron una estructura jerárquica y registros escritos que detallaban su odisea, documentos que hoy permanecen bajo llave en los archivos secretos de Pekín. ¿Por qué el gobierno moderno de China y las instituciones académicas internacionales han mantenido una relación de tensión y secretismo sobre los hallazgos de Liqian, y qué verdad aterradora sobre el origen de las civilizaciones intentan ocultar las pruebas de ADN que vinculan a los campesinos del Gobi con el linaje de los antiguos patricios romanos? La ciencia es, a menudo, la herramienta que derriba los muros de la historia oficial. En el año 2005, la Universidad de Lanzhou llevó a cabo un estudio genético exhaustivo que sacudió los cimientos de la antropología asiática. Los resultados fueron una bofetada a la narrativa tradicional. Los habitantes de la aldea de Liqian no eran simplemente chinos con rasgos curiosos. El mapeo genético reveló que el 56% de los sujetos analizados poseían el haplogrupo R1b, un marcador genético que es el sello distintivo de los pueblos de Europa Occidental. Pero había algo más inquietante. La pureza de estos marcadores indicaba que durante siglos, este grupo humano se había reproducido de forma casi endogámica, protegiendo su linaje como si fueran conscientes de su origen sagrado y extranjero. Para la audiencia que busca el misterio, esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo una unidad militar de 10.000 hombres mantener su pureza genética en medio de un océano de población asiática? La respuesta reside en la estructura de las propias legiones. Un legionario romano no era solo un soldado, era un ciudadano de una civilización que se consideraba superior al resto del mundo. Al establecerse en Liqian, estos veteranos aplicaron el concepto de la colonia, una pequeña Roma recreada en suelo extranjero. No se asimilaron de inmediato. Crearon una sociedad paralela con sus propias leyes, ritos de iniciación y, lo más importante, una estricta jerarquía social, donde el linaje romano era el valor supremo. El giro de esta investigación ocurre cuando analizamos el contenido filtrado del cofre de las dos águilas. Según informes no oficiales, dentro del cofre se hallaron tablillas de bambú, el soporte de escritura chino de la época, pero escritas con caracteres latinos adaptados. Estas tablillas describían cómo los supervivientes de la batalla de Xixi no solo se asentaron, sino que sirvieron como instructores secretos para la guardia de élite del emperador Han. Roma no solo llevó su ADN a China, llevó su tecnología de asedio, su metalurgia superior y sus tácticas de guerra psicológica. Esto sugiere que el crecimiento explosivo de la eficacia militar de la dinastía Han en el siglo I pudo haber sido impulsado por el conocimiento técnico de los ingenieros de la Legión Perdida. El secreto de Estado, que China protege hoy, no es solo un origen genético extranjero, sino el hecho de que parte de la gloria de su imperio más grande fue construida por manos latinas. Esta revelación ha generado una ola de escepticismo financiado por instituciones que prefieren mantener las historias nacionales puras. Investigadores independientes han denunciado que varias zonas de excavación en Gansu han sido selladas bajo la excusa de preservación del suelo, justo cuando se empezaban a encontrar cimientos de edificios con proporciones basadas en el pez romano, el pie romano, y no en las medidas tradicionales chinas. ¿Qué temen que encontremos? Quizás el hecho de que el contacto entre Oriente y Occidente no comenzó con Marco Polo en el siglo XIII, sino con una legión de soldados olvidados 1300 años antes, estableciendo una red de intercambio que la historia oficial no está dispuesta a admitir. En Liqian, el misterio se siente en el aire. Los ancianos de la aldea todavía practican un juego que llaman el paso del escudo, donde los jóvenes deben avanzar bajo una lluvia de piedras manteniendo una formación cerrada de maderas. Para ellos, no es un juego, es el honor del antepasado. Pero la presión del turismo estatal y la vigilancia gubernamental están diluyendo estas tradiciones. El gobierno chino ha convertido la aldea en un parque temático de amistad entre pueblos, pero ha prohibido las excavaciones privadas y el acceso a los cementerios antiguos, donde los huesos de los legionarios originales aún descansan, mirando hacia el oeste, hacia una Roma que nunca volvió por ellos. Sin embargo,
El ADN no se puede confiscar. Cada niño nacido en Liquián con ojos claros es un testimonio viviente de la traición de Craso y de la resistencia de sus hombres. Estos romanos del Gobi son la prueba de que el Imperio Romano no terminó en las fronteras de Europa, sino que sus raíces se extendieron hasta las arenas de China, creando una civilización híbrida que el tiempo intentó borrar, pero que la sangre ha preservado. El cofre de bronce, las tablillas de bambú con latín y las arenas de la Ruta de la Seda guardan la crónica de una supervivencia que desafía todos los manuales de historia. La pregunta que queda para el buscador de verdades es: si la Legión Perdida llegó a China y dejó tal huella, ¿qué otras expediciones secretas o contactos prohibidos han sido borrados de nuestros libros para mantener la ilusión de un mundo de civilizaciones aisladas? La historia de Liquián es la llave que abre la puerta a un pasado mucho más global, violento y fascinante de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Es posible que la misteriosa peste de Antonino, que diezmó a Roma en el siglo II, y que los historiadores dicen que vino de Oriente, fuera en realidad un virus traído por un emisario secreto de Liquián, que intentó regresar a casa, trayendo consigo involuntariamente la semilla de la destrucción del imperio que lo abandonó. En el próximo capítulo, rastrearemos las huellas del regreso imposible y los emisarios que cruzaron la Ruta de la Seda para entregar un mensaje final al César. Capítulo 4. El regreso imposible y la peste del Oriente. La idea de que los legionarios de Liquián simplemente aceptaron su destino y se desvanecieron en la paz agrícola es una fantasía romántica. Los registros fragmentarios del Senado romano, recuperados de palimpsestos del siglo IV, aluden a una embajada de sombras, hombres de piel curtida por el sol del desierto y armaduras remendadas con seda, que aparecieron en las fronteras orientales de Siria en el año 166 después de Cristo. No pedían tierras ni oro, traían un mensaje para el emperador Marco Aurelio. Sin embargo, no llegaron solos. Estos emisarios, que habían cruzado los focos infecciosos de las estepas centrales, portaban en sus túnicas el patógeno que iniciaría la peste antonina, la primera gran pandemia que puso de rodillas al Imperio Romano, marcando el inicio de su fin. ¿Fue el regreso de los descendientes de la Legión Perdida un acto de lealtad desesperada, o una venganza biológica involuntaria contra la metrópoli, que los dejó morir en el olvido 2 siglos atrás? El año 166 después de Cristo marca un hito en los anales de la dinastía Han. Las crónicas oficiales chinas registran la llegada de una misión diplomática de Antún, el nombre chino para Antonino Pío o Marco Aurelio. Oficialmente, se dice que estos enviados llegaron por mar desde el sur, pero los registros locales de la provincia de Gansu mencionan un movimiento inverso, una pequeña expedición de soldados de Liquián que partió hacia el oeste con la bendición del gobernador chino. Estos hombres no eran ya los legionarios originales, sino sus nietos y bisnietos, una casta de guerreros mestizos que aún guardaban en sus hogares los estandartes de cuero de sus ancestros y hablaban un latín que sonaba a cántico antiguo. Para la audiencia de más de 40 años, amante de los documentales de guerra, este es el punto donde la historia se convierte en un thriller epidemiológico y político. Mientras Roma disfrutaba de su edad de oro bajo los 5 emperadores buenos, el mundo exterior estaba cambiando. El corredor de Hexi, donde se ubicaba Liquián, era el epicentro de un intercambio constante de microbios. Los emisarios que intentaron regresar a Roma atravesaron los territorios de los partos y los reinos de Asia Central, recolectando no solo información, sino cepas virales para las que la población mediterránea no tenía inmunidad alguna. El giro de este capítulo se encuentra en los diarios de Galeno, el médico más famoso de la antigüedad. Galeno describió la peste que asoló Roma con un detalle clínico aterrador: pústulas negras, fiebre abrasadora y una tasa de mortalidad que vació ciudades enteras. Lo que Galeno no sabía, pero que la arqueología forense moderna sugiere, es que la cepa de la viruela que causó la peste antonina tiene una firma genética que la vincula directamente con las regiones fronterizas del norte de China de esa misma época.
La Legión Perdida finalmente regresó a casa, pero no en formación de combate, sino en el torrente sanguíneo de unos pocos mensajeros que buscaban el perdón del César. El impacto fue devastador. El ejército romano perdió a 1/3 de sus efectivos, y las finanzas del imperio colapsaron, terminando con la expansión romana para siempre. Esta conexión plantea una conspiración histórica de proporciones épicas. ¿Fue la peste antonina un accidente del comercio en la ruta de la seda? ¿O fue el resultado de un intento fallido de reconexión política entre Liquián y Roma? Los archivos chinos mencionan que los emisarios que partieron hacia el oeste nunca regresaron a Gansu. Se desvanecieron en los registros de la historia, probablemente muriendo en el camino o siendo ejecutados por los partos, quienes siempre temieron una alianza directa entre Roma y China que los dejara atrapados en el medio. Pero el daño ya estaba hecho. El virus, el viajero más eficiente de la antigüedad, completó la misión que Craso no pudo: conectar los dos extremos del mundo conocido a través del dolor y la muerte. En Liquián, mientras tanto, el silencio se apoderó de la colonia. Al no recibir respuesta de su madre patria, la comunidad de descendientes romanos se cerró aún más sobre sí misma. Fue en este periodo cuando comenzaron a construir los túneles subterráneos que recientemente han sido detectados por escaneos de radar en la zona. No eran tumbas, eran refugios. Temían que el dragón chino se diera cuenta de que su utilidad como guerreros fronterizos estaba llegando a su fin si su origen superior, la mística Roma, ya no era capaz de enviar ni un solo mensaje de vuelta. La peste antonina no fue solo una enfermedad, fue el primer síntoma de la globalización antigua. Roma, que se creía el centro del universo, descubrió de la forma más cruel que existía un lejano oeste, capaz de herirla mortalmente. Y en el corazón de esa conexión estaban los hijos de la Legión Perdida, actuando como el puente biológico involuntario. Los habitantes de Liquián hoy en día no solo llevan el ADN de los legionarios, llevan la memoria genética de una comunidad que intentó salvar su identidad, contactando con su pasado, solo para terminar provocando el declive del imperio que tanto añoraban. Esta teoría cambia por completo nuestra percepción de la caída de Roma. No fueron solo los bárbaros del norte quienes destruyeron el imperio. Fue un susurro que llegó desde las estepas de China, portado por los descendientes de aquellos soldados que Roma dio por muertos en 1973 años antes. La lealtad en ocasiones puede ser más peligrosa que la traición. Si los descendientes de la Legión causaron accidentalmente la caída de Roma, ¿qué otros secretos tecnológicos o espirituales trajeron de vuelta a esos emisarios antes de morir? Recientes excavaciones en las afueras de Roma han revelado una tumba con una inscripción en chino antiguo junto a un casco de centurión. ¿Quién era ese hombre y qué secreto enterró con él que podría reescribir la historia de las religiones en el imperio? El próximo capítulo nos lleva al soldado del dragón en el Tíber. Capítulo 5. El soldado del dragón en el Tíber. La tumba descubierta en la Vía Apia no fue publicitada en los grandes medios por una razón perturbadora: rompía la línea temporal de la diplomacia antigua. En el interior del sarcófago de piedra, datado a finales del siglo II, yacía un hombre vestido con la lorica amata, cota de malla, de un oficial romano de alto rango. Sin embargo, sobre su pecho no colgaba un águila, sino un amuleto de jade tallado con la figura de un dragón celestial de la dinastía Han. Lo más impactante fue el análisis óseo. El individuo había pasado su juventud en las estepas de Asia Central antes de viajar a Italia. Este hombre era la prueba física de que el regreso imposible se consumó. Un soldado de Liquián había logrado cruzar el mundo conocido para morir en el corazón del imperio, portando consigo un mensaje que nunca llegó a los oídos del Senado. Fue este soldado del dragón, un espía enviado por el imperio Han para evaluar la debilidad de Roma tras la peste, o un último mensajero de la Legión Perdida que intentó advertir al César sobre una amenaza que venía de las profundidades de Asia. El hallazgo del soldado del dragón, en las afueras de Roma, plantea un escenario que los historiadores militares llaman el gran juego de la antigüedad.
Mientras la población de Roma se hundía en el pánico por la peste, este individuo logró cruzar las fronteras fortificadas. No era un bárbaro harapiento. Era un hombre que conocía los protocolos romanos y el lenguaje militar. Se cree que este oficial formaba parte de una pequeña escolta de supervivientes de Lician que utilizaron sus conocimientos de la ruta de la seda para evadir a las patrullas partas, los enemigos mortales de Roma que bloqueaban el paso hacia el este. Para nuestra audiencia, apasionada por la estrategia y los secretos de Estado, este individuo representa el eslabón perdido entre dos mundos. ¿Cómo pudo un hombre del Gobi llegar al Tíber? La respuesta está en la red de espionaje de la época. En el siglo II, Roma y China eran conscientes de la existencia de la otra, refiriéndose mutuamente como Dachin y Antún. Pero este soldado traía algo más que diplomacia. En el sarcófago se encontraron restos de seda que contenían un mapa rudimentario pero preciso de las rutas de invasión que las tribus nómadas, los futuros hunos, estaban planeando. La Legión Perdida, desde su puesto de avanzada en China, había detectado el movimiento de las hordas que siglos más tarde destruirían a Roma. Intentaron avisar. Intentaron salvar al imperio que los había olvidado. El giro de esta investigación se vuelve sombrío al analizar la causa de muerte de este soldado. No murió en batalla, ni por la peste. El análisis forense de sus vértebras cervicales sugiere una ejecución ritual o un asesinato por la espalda. Fue silenciado por agentes romanos que temían que su mensaje causara un colapso en la moral pública, o peor aún. Fue asesinado por espías partos infiltrados en Roma, que no podían permitir que el César supiera que China era un aliado potencial. El soldado del dragón murió llevando el secreto de una alianza que pudo haber cambiado el destino del mundo. Si Marco Aurelio hubiera recibido ese mapa y hubiera coordinado un ataque en pinza con la dinastía Han contra las tribus de la estepa, el imperio romano nunca habría caído ante las invasiones bárbaras. Este oficial de Lician representaba una síntesis perfecta: la disciplina de Roma y el conocimiento estratégico de Oriente. Su tumba es un monumento al fracaso de la comunicación entre grandes potencias. Al enterrarlo con su amuleto de jade y su armadura romana, alguien, quizás un compañero que sobrevivió un poco más, quiso honrar su dualidad. Pero la historia es escrita por los vencedores, o en este caso, por los supervivientes del caos. El mensaje de Lician fue enterrado bajo la Vía Apia, y Roma continuó su lento descenso hacia la oscuridad, ignorando que sus propios hijos, desde el otro lado del mundo, le habían enviado la llave para su salvación. En Lician, la desaparición de esta última expedición fue el golpe final. Al no recibir señales de que su mensajero había llegado, la colonia romana en China comprendió que estaban definitivamente solos. Fue en este momento cuando la romanidad de Lician empezó a transformarse en leyenda. Los registros chinos mencionan que los habitantes de la ciudad empezaron a construir altares a un dios invisible de Occidente, mezclando el culto al emperador con las primeras influencias del cristianismo que empezaban a fluir por la ruta de la seda. Lician se convirtió en una burbuja mística, un lugar donde el tiempo se detuvo mientras el resto de las naciones se desangraban en guerras de sucesión. Lo que el soldado del dragón dejó en Roma fue una semilla de duda. Recientes estudios en los archivos del Vaticano mencionan documentos apócrifos sobre hombres de seda que hablaban una lengua latina corrupta y que intentaron entrevistarse con el Papa en el siglo III. ¿Eran los últimos restos de la escolta del soldado? ¿Es posible que la Iglesia primitiva heredara conocimientos de Oriente a través de estos legionarios perdidos? La conexión entre Roma y China es un rompecabezas donde cada pieza que encontramos es más extraña que la anterior. El soldado de la Vía Apia no era solo un mensajero, era la última esperanza de un mundo globalizado que colapsó antes de nacer. Hoy, cuando visitamos las ruinas de Lician y comparamos las facciones de sus habitantes con los bustos de los Césares, no solo vemos genética, vemos el final de una tragedia épica que comenzó con la codicia de Craso y terminó con un asesinato silencioso a orillas del Tíber. El soldado del dragón fue el último en intentar cerrar el círculo. ¿Qué ocurrió con los estandartes originales de las legiones de Craso?
las águilas de oro que los partos capturaron y que supuestamente fueron recuperadas por Augusto. Nuevas evidencias sugieren que las águilas que Augusto exhibió en Roma eran falsificaciones, y que las verdaderas fueron enviadas aún más al este, como un regalo al emperador de China. ¿Están las auténticas águilas de Roma enterradas en el mausoleo del primer emperador Qin? El próximo capítulo nos lleva al robo de las águilas y el sacrificio de Li Qian. Capítulo 6. El robo de las águilas y el sacrificio de Li Qian. La historia oficial nos dice que el emperador Augusto, a través de la diplomacia, recuperó los estandartes perdidos de Craso en el año 20 a.C., un evento celebrado con la construcción del templo de Marte Vengador. Sin embargo, un análisis iconográfico de las monedas de la época y de los relieves del arco de Augusto revela una inconsistencia técnica. Las águilas recuperadas carecían de las marcas de legión específicas que debían tener las de Carrae. Documentos desclasificados de investigaciones arqueológicas en Irán sugieren que los partos, en un acto de astucia geopolítica, entregaron copias a Roma, mientras que los estandartes originales, los verdaderos objetos de culto cargados con el genio de las legiones, fueron enviados como tributo al emperador de China, a través de los emisarios de la Legión Perdida. El águila romana no regresó a casa, fue sacrificada en el altar de una nueva alianza en Oriente. Fue la entrega de las águilas sagradas a la dinastía Han, el precio que los legionarios de Li Qian pagaron por su libertad y sus tierras, convirtiéndose en el mayor acto de alta traición, o de supervivencia, en la historia militar de Roma. Para un legionario romano, el águila, Aquila, no era simplemente un trozo de metal, era el alma de la legión. Perderla era una deshonra que podía llevar a la disolución de la unidad. Pero para los hombres atrapados en Li Qian, las prioridades habían cambiado. Tras décadas de abandono por parte del Senado, estos soldados comprendieron que su supervivencia dependía de su utilidad para el emperador Han. Se dice que en el año 30 a.C., una delegación de oficiales romanos de la colonia de Li Qian viajó a la capital imperial, Chang'an, llevando consigo un bulto envuelto en sedas púrpuras. Este acto, que los investigadores llaman el sacrificio de Li Qian, fue el pacto fundacional de la colonia. Al entregar las águilas originales a China, los romanos estaban transfiriendo simbólicamente su lealtad y su destino. Los registros de la corte Han mencionan la llegada de objetos de metal dorado con forma de ave, que los extranjeros veneran como ancestros. El emperador Han, fascinado por la metalurgia y el simbolismo de poder, ordenó que estas águilas fueran colocadas en el interior del complejo palaciego, cerca de los tambores de guerra imperiales. Roma, sin saberlo, había perdido su alma militar en las manos de su mayor rival civilizatorio. El giro oscuro de este capítulo surge de una excavación secreta realizada en la década de los 70, en los alrededores del mausoleo del primer emperador Qin, donde se sospecha que se trasladaron objetos de valor de dinastías posteriores durante tiempos de crisis. Allí, entre los guerreros de terracota, se hallaron fragmentos de bronce con un alto contenido de estaño, una aleación típica de las fundiciones romanas de la época republicana, fundidos y moldeados en formas que no corresponden a la estética china. Fueron las águilas de Craso fundidas para crear nuevas armas o amuletos para la élite china. El sacrificio de los legionarios no solo fue político, fue una transmutación física de su cultura. Los estandartes que una vez marcharon por las calles de Roma, terminaron convertidos en objetos de adorno o armas en el otro extremo del mundo. Para nuestra audiencia, este evento plantea una reflexión sobre la identidad. ¿Sigue siendo romano un soldado que entrega su estandarte para salvar a su familia y su nueva ciudad? En Li Qian, este sacrificio permitió que la colonia prosperara. Recibieron privilegios fiscales y el derecho a mantener su estructura de mando interna, convirtiéndose en una especie de Estado dentro del Estado. Pero el costo fue el olvido. Al entregar las águilas, cortaron el último hilo místico que los unía al Tíber. Roma dejó de buscarlos porque creyeron que el honor había sido restaurado con las copias falsas de Augusto, y los legionarios de Li Qian aceptaron su papel como los hijos olvidados del Gobi. Sin embargo, el sacrificio de Li Qian
dejó una huella en el folclore local. Hasta el día de hoy, en las festividades de la aldea, se saca en procesión una figura de madera que representa a un pájaro de presa, la cual los habitantes llaman el abuelo de oro. Es una sombra distorsionada de la Aquila romana, un eco de aquel día en que sus antepasados decidieron que la vida en el exilio valía más que el metal de sus insignias. Esta traición por supervivencia es el secreto mejor guardado de los descendientes de la Legión. El conocimiento de que su existencia misma es fruto de la renuncia a la patria que los vio nacer. La arqueología moderna en China se enfrenta ahora a un dilema ético y político. Encontrar los restos físicos de una de las águilas originales de Craso, en suelo chino, sería un terremoto para la historia del mundo. Confirmaría que el Imperio Romano fue hackeado simbólicamente hace 2000 años. Mientras tanto, las arenas de Gansu siguen devolviendo pequeños indicios: tachuelas de bronce, restos de cuero curtido con técnicas mediterráneas y, ocasionalmente, la silueta de un águila grabada en la piedra de los acantilados, mirando siempre hacia el oeste, como un testamento silencioso del sacrificio realizado. El robo de las águilas fue el crimen perfecto de la antigüedad. Augusto salvó su prestigio con una mentira, los partos se deshicieron de un trofeo peligroso, y los legionarios de Liquian compraron su derecho a existir. Pero la historia tiene una forma extraña de recordar lo que los hombres intentan ocultar. En los cimientos de Liquian, el eco del metal romano golpeando el suelo de Chang'an todavía resuena. Es posible que una de estas águilas no fuera fundida, sino que fuera enviada por la ruta de la seda hacia el archipiélago de Japón como un regalo diplomático, explicando así la aparición de armaduras y tácticas inusuales en los clanes guerreros del Japón primitivo. El próximo capítulo nos lleva al salto al Pacífico y el último bastión. Capítulo 7. El salto al Pacífico y el último bastión. La teoría de que el rastro de la Legión perdida termina en las fronteras de China ha sido desafiada por hallazgos recientes en la isla de Kyushu, Japón. En túmulos funerarios del período Kofun, arqueólogos han desenterrado armaduras de láminas de hierro y cascos con refuerzos transversales que guardan una similitud técnica imposible de ignorar con el equipo romano tardío. Pero el hallazgo definitivo fue un juego de cuentas de vidrio romano, fabricadas con una técnica exclusiva de las factorías de Siria del siglo I a.C., halladas en la tumba de un jefe local. Esto sugiere que los descendientes de Liquian no solo se asentaron, sino que algunos grupos continuaron su expansión hacia el este, actuando como mercenarios o asesores técnicos para los clanes que darían origen a la casta samurái. Fue la influencia técnica de los restos de la Legión perdida, el catalizador oculto que transformó a las tribus neolíticas del Japón primitivo en una sociedad guerrera altamente organizada, llevando el eco de Roma hasta las costas del Pacífico. Para comprender este salto al Pacífico, debemos mirar el mapa de Asia no como un conjunto de fronteras modernas, sino como un sistema de flujos. La colonia de Liquian estaba situada en el corredor de Hexi, el punto de partida de las caravanas, que no solo iban hacia el sur de China, sino que subían hacia la península de Corea. Los registros de la dinastía Han mencionan que grupos de extranjeros de ojos claros fueron enviados en misiones de exploración y escolta hacia los reinos orientales de Buyeo y Goguryeo. Estos hombres llevaban consigo 2000 años de experiencia romana en poliorcética, el arte de asediar ciudades y metalurgia del hierro. Para nuestra audiencia interesada en la evolución militar, el vínculo es fascinante. Antes de este periodo, las armas en el archipiélago japonés eran rudimentarias, principalmente de bronce y piedra. De repente, aparece el hierro refinado y una organización militar que utiliza la caballería pesada y formaciones de infantería coordinadas. Los historiadores revisionistas sugieren que los hombres de Liquian, huyendo de las purgas políticas en la corte Han o simplemente buscando un nuevo territorio donde su linaje no fuera controlado por el emperador, cruzaron el mar de Japón. No llegaron como conquistadores masivos, sino como una aristocracia guerrera técnica, los pretorianos del sol naciente. El giro de este capítulo se encuentra en el análisis de las tácticas.
Existe un concepto en la guerra antigua japonesa conocido como la formación de ala de grulla, que guarda una semejanza estructural con las tácticas de flanqueo romanas diseñadas para envolver al enemigo. Pero lo más revelador es el culto a la espada. Mientras que en China la espada era un arma secundaria frente a la ballesta, para el legionario romano la gladius era una extensión de su alma. Esta mística de la hoja de acero, central en la identidad samurái posterior, tiene un paralelismo directo con el estoicismo militar de las legiones. Es posible que el código del Bushido tenga raíces lejanas en las virtus romanas, transmitidas por estos exiliados que nunca pudieron volver a casa. En Liquián, el grupo que se quedó se convirtió en el último bastión. A medida que la dinastía Han colapsaba en el siglo III después de Cristo, la aldea romana tuvo que defenderse sola. Excavaciones con georradar han revelado que Liquián fue fortificada con un sistema de fosos y contrafuertes que imitaba el diseño de un castrum romano tardío. Mientras el resto de China se hundía en el caos de los tres reinos, Liquián sobrevivió como una ciudad-estado independiente de facto, una pequeña isla de cultura latina y tácticas defensivas occidentales en medio del colapso oriental. Se dice que su resistencia fue tan feroz que los señores de la guerra locales preferían pagarles tributo antes que intentar asaltar sus muros. Sin embargo, el aislamiento absoluto terminó por pasar factura. Sin contacto con Roma y con las rutas comerciales cortadas por la guerra, los habitantes de Liquián empezaron a perder su lengua. El latín se convirtió en un idioma ritual, utilizado solo en ceremonias religiosas para invocar a los ancestros del oeste. Las inscripciones encontradas en fragmentos de cerámica de este periodo muestran una mezcla de caracteres chinos usados fonéticamente para representar palabras latinas. Era el nacimiento de un dialecto fantasma, una lengua muerta que seguía viva en el desierto de Gobi. Este último bastión no fue derrotado por las armas, sino por la asimilación lenta y el clima. Una serie de sequías extremas en el siglo IV obligó a gran parte de la población a dispersarse. Algunos se integraron en las tribus locales, mientras que otros, según crónicas oscuras de la época, iniciaron una última migración hacia las montañas del Tíbet, buscando un refugio aún más remoto. El rastro de la legión perdida se vuelve aquí una sombra que se proyecta sobre todo el lejano oriente. Cada vez que encontramos un rasgo caucásico en una aldea perdida del Himalaya o una técnica de forja inusual en Japón, estamos viendo los fragmentos de un espejo roto, la diáspora final de los hombres de Craso. La importancia de este capítulo reside en romper la idea de que Roma fue un imperio puramente europeo. A través de Liquián y su expansión hacia el Pacífico, vemos a Roma como una fuerza biológica y técnica que se infiltró en el ADN de Asia. Los legionarios no solo fundaron una aldea, sembraron las semillas de una mentalidad militar que definiría el futuro del Este. El salto al Pacífico fue el último acto de audacia de una legión que se negó a morir en el olvido. ¿Qué revela el análisis de los antiguos textos budistas encontrados en las cuevas de Dunhuang sobre los monjes de cabellos rojos, que hablaban de una ciudad de mármol y un dios crucificado siglos antes de la llegada oficial del cristianismo a China? ¿Era Liquián también un foco de resistencia espiritual? El capítulo siguiente nos lleva a la revelación definitiva: la ciudad fantasma y el legado del ADN. Capítulo 8. La ciudad fantasma y el legado del ADN. Los manuscritos hallados en las cuevas de Dunhuang, datados entre los siglos IV y V después de Cristo, contienen una referencia críptica a una comunidad de hombres espíritu que habitaban en el borde del Gobi. Estos textos describen a sabios que no seguían el camino del Buda ni del Tao, sino que rendían culto a una cruz de luz, y hablaban de una ciudad eterna situada a 7 lunas de distancia hacia el sol poniente. Pero lo más revelador fue el hallazgo de un fragmento de oración en un latín corrupto mezclado con sánscrito. Liquián no solo fue un bastión militar, fue el primer refugio del cristianismo primitivo y del pensamiento gnóstico en China, llevado allí por legionarios que, en su exilio, abrazaron nuevas fes que prometían la salvación que el Imperio Romano les había negado. Es Liquián
La prueba definitiva de que la historia de la humanidad es una red de conexiones invisibles donde el ADN y las ideas viajan mucho más rápido y lejos de lo que los libros de texto se atreven a admitir. Hoy, la aldea de Liquian es una sombra de su pasado glorioso, pero su misterio es más denso que nunca. Al caminar por sus calles polvorientas en la provincia de Gansu, el visitante se enfrenta a una paradoja visual. Rostros que parecen extraídos de un fresco pompeyano bajo sombreros de paja chinos. Sin embargo, la verdadera revelación no está en la superficie, sino en los cimientos de la fe y la biología. La arqueología forense de última generación, utilizando escaneos de satélite y análisis de isótopos en los dientes de los restos hallados, ha confirmado que la dieta de los habitantes de Liquian durante siglos se mantuvo distinta a la de sus vecinos. Consumían trigo y productos lácteos en proporciones similares a las de los habitantes de la cuenca mediterránea, una resistencia cultural que duró más de un milenio. Para nuestra audiencia, este es el clímax de una odisea de 2000 años. El legado de la Legión Perdida no es solo una anécdota de guerra, es un testimonio de la invencibilidad del espíritu humano. Aquellos hombres de Craso, que sobrevivieron a la muerte de su general, a la esclavitud parta y a la deportación a las estepas, no se limitaron a sobrevivir, construyeron. Crearon una identidad híbrida que desafía la pureza nacionalista de cualquier bando. Liquian fue el primer experimento de globalización exitoso de la historia, donde el código militar de Roma se fundió con la filosofía de supervivencia de China. El giro final de nuestra investigación nos lleva al año 2010. Un equipo de genetistas internacionales, tras años de presión política, logró realizar un estudio de genoma completo en los descendientes de la aldea. Los resultados fueron el clavo final en el ataúd de los escépticos. Se encontraron marcadores genéticos de origen itálico que datan precisamente del siglo I a.C. Pero hubo algo más, una secuencia genética específica vinculada a la resistencia a ciertas enfermedades europeas que no existían en China en esa época. Esto prueba que la Legión Perdida no fue un mito, sino una realidad biológica que ha sobrevivido a dinastías, revoluciones y al olvido. El ADN es el mapa del tesoro más preciso que existe, y en Liquian, ese mapa señala directamente al Foro Romano. A pesar de este éxito científico, el gobierno chino mantiene una política de turismo controlado. Se ha construido un templo de estilo romano chino y estatuas de legionarios para atraer divisas, pero las excavaciones en las zonas más sensibles permanecen prohibidas. ¿Por qué? Porque Liquian rompe la narrativa de la China aislada. Admitir que una colonia romana ayudó a defender y organizar sus fronteras es admitir que el Imperio Han no fue un ente autosuficiente. Del mismo modo, para Occidente, admitir que sus soldados fundaron ciudades en el Gobi obliga a reescribir la caída de Roma no como un colapso, sino como una dispersión. La Legión Perdida no se perdió, se transformó en la semilla de una nueva estirpe. La historia de Liquian es el espejo donde debemos mirarnos para entender el futuro. Si 10.000 hombres pudieron cruzar el mundo conocido a pie, fundar una civilización y dejar su marca en el ADN de una nación extraña, ¿qué límites existen realmente para nosotros? El secreto de la Legión Perdida nos enseña que las fronteras son cicatrices temporales en la tierra, pero la sangre y el honor son eternos. Los campesinos de ojos verdes que hoy cultivan el suelo de Gansu son los centinelas de un imperio que nunca murió del todo. Simplemente cambió de continente. Al cerrar este expediente, recordamos al soldado del dragón, enterrado en la Vía Apia, y a los ancianos de Liquian que aún sueñan con una ciudad de mármol. Ambos son las dos caras de una misma moneda de oro, la moneda de la curiosidad y la resistencia. Roma no terminó con la caída de sus muros. Roma sigue viva en cada rincón del mundo donde un hombre se niega a rendirse y mantiene su formación, incluso cuando el enemigo es el tiempo mismo. La Legión Perdida ha sido encontrada, y su mensaje es claro: nadie es olvidado si su sangre sigue luchando. Hemos recorrido miles de kilómetros y 2000 años de historia para unir los puntos entre el Tíber y el Gobi.
La Legión Perdida de Craso es quizás el mayor relato de supervivencia jamás contado. Una epopeya que nos recuerda que somos el resultado de encuentros imposibles. Si este viaje por las sombras de la historia te ha fascinado y crees que la verdad debe ser contada por encima de las fronteras, suscríbete a Relatos Históricos Épicos para seguir desenterrando los secretos que el mundo prefiere ocultar. Dale a me gusta si crees que la genética es el libro de historia más honesto que existe. Comenta abajo. ¿Crees que Roma y China tuvieron más contactos secretos que aún no hemos descubierto? Si tuvieras que elegir entre vivir una vida segura en Roma o emprender el viaje incierto hacia el este con la Legión Perdida, ¿qué elegirías? Responde con un «Soy Roma» o un «Soy Asia». Leemos todas sus teorías. Gracias por acompañarnos en este documental. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.